El pensamiento crítico hace de nosotros los humanos personas más libres e independientes y por tanto más felices, personas con criterio propio, con capacidad de autocrítica y no manipulables. Todo eso se consigue leyendo, abriéndonos a otros mundos, a otras culturas y a otras formas de pensar, es decir, viviendo las otras vidas y experiencias que nos ofrecen, que nos cuentan los libros. Por todo ello, hoy traemos a nuestro programa una iniciativa preciosa, un proyecto nacional de fomento de la lectura en zonas rurales que se conoce con el nombre de Mi Pueblo Lee y que valora así su socio de honor, el escritor Javier Sierra. Escuchen. Esta es la mejor idea que he visto para devolver la cultura al lugar del que nació, el pueblo. Yo no olvido que el propio término cultura comparte raíz y origen con cultivo. La metáfora se me antoja de una precisión casi científica. Un libro es una semilla lanzada al azar, que con el tiempo puede germinar y dar un gran árbol. Y eso es exactamente lo que busca Mi Pueblo Lee. Quiere sembrar de libros tierras alejadas con frecuencia de librerías y bibliotecas, sabiendo que son territorios fértiles para la imaginación y el pensamiento. Mi Pueblo Lee busca dar igualdad de oportunidades a los lectores del mundo rural respecto a los de las ciudades. Es el instrumento necesario para compartir lo que nos hace más humanos, el lenguaje. Y con él, claro, las 1001 historias que podemos transmitir a su través. En definitiva, Mi Pueblo Lee es esa nube de lluvia que esperamos en tiempos de sequía y que sabemos traerá la vida a nuestros campos. Los libros, no lo olvidemos, siempre nos traen vida interior, la más valiosa. Maribel Medina es escritora y presidenta de la asociación Mi Pueblo Lee. Bienvenida a Radio Exterior, Maribel. Bien hallada, gracias. Bueno, Maribel, después de lo escuchado a Javier Sierra, que ahora le presentaré, que está aquí a mi lado, ¿qué puede usted añadir sobre los fines de esta red rural de festivales literarios? Ya casi no voy a añadir nada, mejor me voy, porque es que me deja muda, de verdad, al final. Bueno, los fines de Mi Pueblo Lee es, al final, conectar a lectores y no lectores del mundo rural con la cultura. Y, desde luego, hacerla accesible, al llevarla prácticamente a la puerta de su casa. Y bueno, es transmitir también la idea de que el libro es un objeto valioso y no sé, en estos tiempos que parece que la literatura, la cultura en general, pero la literatura más, está un poco denostada, ¿no? Como apartada, aunque hemos sobrevivido gracias a la cultura durante la pandemia, por ejemplo, con la tele, la música, los libros. Vamos a decir, venga, estamos aquí, la literatura es maravillosa y bueno, estamos aquí para alzarla hasta lo más alto. ¿En qué consisten esos festivales literarios en el medio rural? ¿Qué hacen en ellos? Bueno, lo primero, Mi Pueblo Lee es un puñetazo en la mesa, para animar a la lectura, porque parece que es un poco, al final, un poco trasnochado, ¿no? Eso de, leer los libros, claro, con una pantallita es muy difícil competir contra eso. Pero somos una asociación sin ánimo de lucro y lo que queremos es organizar festivales literarios en zonas rurales. Es decir, que todo el mundo se una en un proyecto global. Autores, clubes de lectura, bibliotecas, colegios, institutos, asociaciones editoriales, en fin, unirnos todos y que el escritor, el gran escritor, las firmas prestigiosas, den un paso hacia adelante y acudan a los pueblos que normalmente, por supuesto, las grandes editoriales se alejan de esos circuitos, ¿no? Que son los pueblos. Entonces el escritor dice, no, yo voy a ese pueblo, que sea, da igual, 30 habitantes, 70 habitantes, incluso, ya lo adelanto, 0 habitantes. Bueno, y de los celebrados hasta la fecha, ¿qué acogida han tenido estos festivales? Bueno, espectacular, espectacular. Pero no solo el festival en sí, sino en los medios sociales. Hemos tenido 650.000 interacciones en los medios. Y en lo que va solo de enero, 12 solicitudes de pueblos. Además de, por ejemplo, Compromiso A3 Media, que apoya el proyecto. Y yo creo que la cultura, al final, ennoblece tanto a quien la difunde como a quien la recibe. Y no olvidemos que las zonas rurales tienen una alta rentabilidad social. Y esto es un mensaje para los políticos. Bueno, ahí queda. Maribel, ¿cómo surgió la idea de crear esta asociación? Bueno, mira, en 2016 me invitaron como escritora a un IES, a un instituto, el Aldonza Lorenzo, y a un club de lectura en la biblioteca en la Puebla de Almoradiel, en Toledo. Y el lleno
fue absoluto, fue absoluto, firmé un montón de libros durante horas y luego la bibliotecaria me contó que debían desplazarse a la ciudad si querían asistir a un evento de relevancia y me pareció una injusticia y esa injusticia fue el germen de celebrar un festival en ese pueblo y se llamó Almoradiel, y fue un éxito de verdad, de público, de ventas, más de 6.500 libros vendidos. Bueno, eso, que me digan qué festival en la ciudad vende eso. Ninguno, lo sé. Y bueno, fue algo natural exportarlo a otros pueblos y porque obviamente la cultura es patrimonio de los pueblos. Javier Sierra, bienvenido a Radio Exterior de España. Bien hallado, buenos días. Bueno, ya le hemos escuchado en esa grabación llevar la cultura a los pueblos. Como socio de honor de Mi Pueblo Lee, ¿en qué consiste su colaboración? ¿Qué tipo de ayuda usted presta? Bueno, desde el principio mi colaboración fue absoluta, desinteresada y entusiasta a la idea que tuvo Maribel a raíz de aquellos festivales, seminales, ¿no?, de Almoradiel. Yo fui testigo de aquello, ¿no? Vi cómo los institutos de bachillerato de toda la provincia de Toledo se movilizaban para ir hasta la Puebla de Almoradiel a compartir unas horas con los autores. Vi cómo se llenaban gimnasios, bibliotecas, en fin, aforos públicos, cómo colocaban placas en las calles dedicadas a escritores o a libros. En fin, de repente vi un entusiasmo fantástico en el entorno rural. Que contagia, que es contagioso, efectivamente. Porque conociendo, bueno, yo no lo conozco personalmente, pero he hablado mucho con Maribel, evidentemente, y esa pasión que pone en el proyecto, yo creo que es su principal activo, porque eso se contagia, sin arrastra. duda. Y además ella se dio cuenta de algo que quizá por obvio nos había pasado desapercibidos a muchos y desde luego sobre todo a muchos gestores de la cultura o de la gran cultura en este país. Mire, vivimos en un país que tiene más de 8.000 municipios, 8.131 municipios. De ellos 5.000 son de menos de 1.000 habitantes. Es decir, que de alguna manera son apenas 2.000 y pico, 3.000 los que se llevan pues la parte gruesa de la tarta de la cultura. Los teatros, las presentaciones literarias, los coloquios, los programas de televisión, los medios de comunicación. Totalmente. Claro, y se queda una parte importante de esos municipios sin ningún tipo de servicio. Por contra, este es un país que puede presumir ante el mundo de algo que yo creo que nos ennoblece mucho, ¿no? Y es que hay más de 6.000 bibliotecas en España. Eso quiere decir que cada pueblo casi y medio hay una biblioteca. Muchas veces son bibliotecas pequeñas, municipales. Y si no, un bibliobús. Exacto. Y por lo tanto quiere decir que hay una cultura en soporte de papel o en soporte de ebook que está presente, pero esa cultura no basta con que esté presente. Hay que dinamizarla, hay que hablar de ella, hay que agitarla para que los átomos, que son las letras, exacto, para que todo eso de repente sea efervescente. Bueno, hemos hablado de lo que usted aporta, pero ¿qué le aporta a usted el ser socio de honor de Mi Pueblo Lee? Pues me aporta un pie a tierra. De repente uno descubre, por ejemplo en mi caso, que soy un autor con obra publicada en 45 países, que acude a foros literarios importantes, cuyas novedades están siempre en las listas de bestsellers. De repente lo que me aporta es que lo verdaderamente clave, lo fundamental, no es lo cuantitativo, es lo cualitativo, es la lectura de cada lector, y que un lector de pueblo vale lo mismo que un lector de gran ciudad. Y a ese lector de pueblo hay que atenderle de la misma manera, con la misma atención y el mismo cariño que atiendes a otros lectores. Por supuesto. Y ahí es donde nace el espíritu de Mi Pueblo Lee, que nos ha convertido a un grupo de autores que cada vez es más creciente, pues te diría que casi en peregrinos por esa España interior que es maravillosa. Intenta igualarnos en nuestras oportunidades a la hora de acceder a la cultura. Maribel, además de Javier Sierra, ¿qué otros escritores colaboran con Mi Pueblo Lee? Bueno, no tenemos tiempo, pero voy a decir algunos nombres porque estamos hablando de más de 100 escritores. Entonces podemos encontrar Rosa Montero, Alberto Vázquez Figueroa, Alejandro Palomas, Juan Gómez Jurado, Marta Sanz, Care Santos, Víctor del Albor, Cristina Fallarás. ¿Quieres que siga? Venga, Fernando Sabater, Espido Freire, Javier Moro, no te Marta quejarás, Robles, no te quejarás. Soledad Puertoles, Ramón Jenner, Elía Barceló, Manu Marlasca. Bueno, ya está. Bueno, madre mía. Imaginaros qué plantilla. Y que te digan, de lujo. Venga, estamos aquí, estamos contigo, nos avisas, lo hablamos y acudimos. Y no te dicen, ¿qué
qué pueblo, ni qué habitantes, ni qué aforo, nada. Es increíble. ¿Cómo está afectando la pandemia a los festivales literarios en el medio rural, Maribel? Bueno, obviamente ha afectado. Y, por ejemplo, los festivales solo hemos hecho uno. Por ejemplo, durante la pandemia en octubre. Y, hombre, quedó un poco... Digo deslucido, ¿no? Porque, claro, tienes un límite de aforo y fue un poco... había mucha gente que quería y hubo que decir que no, realmente. Y ahora, bueno, pues se están trasladando a junio. Y eso conlleva algo muy gracioso. Que ahora haya meses... ahora nos cuentas los pueblos que hay en... No, solo digo que hay meses, como septiembre y octubre, que ya tenemos festivales todos los fines de semana. Bueno, pues esperemos que el coronavirus no haga de las suyas y que se puedan llevar a cabo. Que no, venga, optimismo. Javier, la pandemia ¿ha hecho que leamos más o no? Bueno, ha hecho que, sobre todo en los primeros momentos, en los momentos del confinamiento duro, ha hecho que muchos lectores se dieran cuenta de que tenían muchos libros en su casa que no habían leído. O algunos de esos tomos que tenían en su biblioteca que merecían la pena ser releídos. Disponían de tiempo, disponían de ese encarcelamiento, digamos, social en el que estábamos, ¿no? Domiciliario, y ha hecho que efectivamente nos acerquemos algo a la positivo, lectura. ¿no? Algo positivo. Sí. Y fíjate, y también se ha provocado otro fenómeno del que no se suele hablar, y es una saturación de la pantalla, ¿no? Claro, en un primer momento todo el mundo se refugió en las pantallas, en las series, en las redes sociales, etcétera. Pero todo eso finalmente satura por una razón muy curiosa, porque es un tipo de comunicación en el que el pensamiento del lector o del receptor no es muy activo, es bastante pasivo. En cambio, en la lectura uno es muy activo. Uno termina poniendo las imágenes, sintiendo las emociones. Es imaginación, claro. Es imaginación pura y dura. En estado puro, ¿no? Bueno, si el coronavirus lo permite, Maribel, ¿en qué pueblos y cuándo se van a llevar a cabo los próximos festivales literarios? Y deja el caso del municipio turolense de Libros a Javier. Por algo es de la tierra. De acuerdo. Bueno, pues en Navarra tenemos Olite, Murchante, Ablitas, que celebra el 50 aniversario de su biblioteca, Marcilla, que va a celebrar con un festival el 6º centenario de su castillo, en Castilla y León Ladrada, La Rioja Navarrete, Cantabria Los Corrales de Buelda, Comunidad Valenciana Fontanas de las Alforins, en Aragón Mola de Rubielos, y por ejemplo hay otras ideas, por ejemplo, la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel, que tiene más de 6.000 asociados, van a elegir 6 pueblos muy pequeños para que se haga una red de festivales. Y Pepe Polo, su presidente, bueno, ya me ha adelantado que, bueno, están ahí fascinados. Y, por ejemplo, se va a hacer en Jaén, se va a hacer en los pueblos de Huesca, bueno, increíble. Bueno, Javier, te toca hablar de Libros, ese municipio turolense de apenas 100 habitantes. Bueno, nuestro proyecto inicial con Mi Pueblo Lee fue, claro, que en estos meses de pandemia queríamos haber presentado el proyecto formalmente en un pueblo de España, ¿no? Y no se nos ocurrió mejor pueblo a Maribel y a mí que Libros. Hay un pueblo en España que se llama Libros. Único en el mundo, ¿no? Único en el mundo. No existe un Bux, por ejemplo, en el Reino Unido, ni un Buch en Alemania, ¿no? Este Libros es un pueblo que está a 30 kilómetros de Teruel. En fin, es un pueblo antiguo minero que tenía unas minas de azufre fantásticas, pero que hoy está muy despoblado, ¿no? Apenas hay 100 habitantes en ese lugar. Pero nos pareció interesante poderlo presentar desde ahí como plataforma. Nos hemos encontrado con un alcalde absolutamente entusiasta y entregado a esta historia. Lógico. Que ha propuesto también una idea que me parece maravillosa y que se irá llevando a cabo, en fin, cuando salgamos de esta, ¿no? Que es dar nombre a sus calles con títulos de libros, que eso también va a ser una cosa absolutamente especial. ¿Qué ocurre con este proyecto? Lo que ocurre es que, al ser un proyecto que bebe de las ubres de los sueños, porque al final la literatura no deja de ser ensoñación, imaginación, todo el mundo que participa, desde las instituciones hasta los lectores, aporta sus sueños, aporta su imaginación, y todo el mundo contribuye con pequeñas o grandes ideas, haciendo esto verdaderamente colosal. Bueno, Javier, la España, hay que decirlo porque yo creo que esto es importante, la España vaciada. Bueno, pues siempre decimos y nos apenamos, ¿no?, por la falta de habitantes, de personas físicas que habitan en estas zonas, en estos pueblos. Pero hay que decir que son zonas vaciadas
de habitantes y de personas, pero nunca de cultura. Desde luego, son zonas con patrimonio, son zonas que en un momento determinado pudieron haber generado importantes colecciones de arte, a veces de literatura, que tienen personajes en muchos de estos lugares que fueron grandes creadores. No sé, en la provincia de Teruel, ahora que estábamos hablando de ella, pues en Calanda nació Luis Buñuel. Pues fíjate todo lo que ya hay en la propia Calanda vinculado a ese creador, o en Fuendetodos, en Zaragoza, Francisco de Goya, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas son las que de alguna manera queremos reivindicar, queremos aprovechar. Es patrimonio intangible en muchas ocasiones, pero que gracias a festivales como este de Mi Pueblo Lee se convierten en tangible y se convierten también en un foco de atracción hacia ese pueblo. ¿Cuánta gente, y esa es la voluntad de Maribel, desde luego, y de todos los que formamos esta asociación, cuánta gente va a desplazarse a pueblos a los que no iría en otras circunstancias porque hay un festival, un acontecimiento literario de este tipo? ¿Y cuánta gente se enamorará de ese rincón, de ese pueblo, de esas calles, y lo llevará ya consigo para siempre? Ese es el plan. Maribel, ¿por qué un Zeppelin como logotipo de Mi Pueblo Lee? Sí. ¿A quién se le ocurrió esa idea? Bueno, es que desde el principio el Zeppelin es además una idea de la maravillosa Laura Arnedo, que es una diseñadora que ha colaborado desde el principio, allá en 2015, cuando pensamos hacer el festival en la Puebla del Moradiel, porque leer es un viaje maravilloso y el Zeppelin está en nuestro ideal romántico. Y además, mira, qué bonito es eso de airear los libros y dejar que viaje junto a sus autores a los pueblos y donde existen lectores que les están esperando. Es que es súper chulo. Bueno, vamos a incorporar a nuestra conversación a Ainhoa Gavari, que es concejala de Cultura del municipio navarro de Olite, una de las localidades que ya han sido afortunadas, que ya han sido escenario de uno de esos festivales literarios. Ainhoa, bienvenida a Radio Nacional de España. Hola, buenos días, bienvenidos a todos a vosotros. Encantada de conoceros. Ainhoa, ¿cómo fue la experiencia de ese festival literario que acogió Olite? Pues una experiencia fantástica. Soy Olite Riberri. La verdad que tenemos una biblioteca, como bien decíais, y hay un afán por lo que decía antes Javier, de quitar un poco el estereotipo ahora que tenemos de las máquinas, de las pantallas, y estamos como muy dados a la cultura y al libro. ¿Qué grado de participación ciudadana suscitó en Olite el festival? Hoy lleno total, pero como decía mi querida Maribel, buenos días, Egunon. Hola, buenos días. Como decía mi querida Maribel, pues bueno, un poco deslucido porque hubo que reducir el aforo, no se pudieron presentar, puestos móviles de las novelas de los autores que gracias a su colaboración estuvieron en Olite Riberri. Pero bueno, lleno total dentro de las posibilidades que teníamos. Y todo un éxito. Bueno, ¿repetiría la experiencia? Sin duda, estoy apuntada a la primera. Olite Riberri, que ha sido el cohete, ¿cómo no va a estar otra vez? Sin falta, sin duda. Bueno, pues Ainhoa Gavari, concejala de Cultura del municipio navarro de Olite, muchísimas gracias por atender la llamada en directo de Radio Exterior de España y por aportarnos y por su testimonio y su experiencia de estos festivales literarios de Mi Pueblo Lee. Muy bien, pues muchas gracias y animo a todos los pueblos a que hagan caso a esa loquita que tenéis por ahí, que es la que ha movido todo esto, y no nos olvidemos de Mónica Cillán, que también ha sido un pilar fundamental para esto, y que hay que oler los libros, las páginas, en las pantallas las tenemos todos los días. El papel impreso, sí. Eso es. Muy bien, pues hasta pronto y suerte, Ainhoa. Muy bien, gracias. Adiós. Maribel, ¿cuántos pueblos se han adherido, se han sumado ya a Mi Pueblo Lee? Bueno, pues tenemos más de 25 y se nos está yendo un poco de las manos, a ver cómo lo organizamos todo, porque somos dos personas solo en lo que es la asociación, yo y Mónica Cillán, dos locas, y entonces, bueno, a ver cómo lo gestionamos, porque lo que digo, se van uniendo también organismos privados, aportando dinero porque quieren hacer X festivales en X pueblos, y bueno, a ver cómo lo organizamos, pero bueno, de verdad, es un éxito absoluto. ¿Cómo se sostiene la asociación Mi Pueblo Lee? Económicamente me refiero. Sí, bueno, cada pueblo cuando dice que quiere que Mi Pueblo Lee vaya a ese pueblo, paga una cuota anual de 300 euros. Así, porque quiero decir que es sin ánimo de lucro, nosotros no cobramos absolutamente nada. Entonces se sostiene así, tal cual.
Vamos a la información práctica y útil. Si algún vecino o alcalde de cualquier pueblo quiere sumarse a esta iniciativa, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo tiene que proceder? ¿Y qué requisitos tiene que reunir? Bueno, requisitos que sea un pueblo. Así, tal cual, menos de 10.000 habitantes, más o menos, creo que está ahí el margen. En la web mipueblole.org está toda la información, porque es una web maravillosamente hecha. Y si no, hay un teléfono que es 634-435504. Repítalo, por favor. 634-435504. Me imagino que todo esto de momento estará circunscrito a municipios de España, ¿no? Lo digo porque este programa se oye en todo el mundo. Bueno, y no creo que... Oye, todo se andará. Quiero decir que, por supuesto, mira, empezamos a tener autores latinoamericanos, como Dolores Reyes, Lina Meruane, o sea, que estamos hablando de escritoras muy importantes. Se puede exportar esta idea, ¿no? A otros países, evidentemente. Por supuesto, ¿por qué no? Sobre todo de Hispanoamérica. Bueno, y de todo el mundo, no te preocupes. Esta idea, el que quiera, nosotros le vamos a dar consejos. Si viene alguien que quiere que se haga en Francia esta idea, bueno, es que generosidad absoluta, porque la cultura lo que tiene una base de generosidad, y si no, no va a funcionar. Bueno, lo he dicho en sendas presentaciones, tanto Javier como tú, Maribel, sois escritores. Y ahora yo quiero que me digáis en qué andáis metido, qué tenéis entre manos, qué novela o qué ensayo, qué... Que hable Javier. A ver, Javier. Bueno, yo acabo de publicar El mensaje de Pandora, que fue un libro que escribí durante el confinamiento. Es una aproximación en clave literaria a lo que es la historia de las pandemias y cómo éstas nos han ido cambiando la vida y nos han hecho evolucionar como civilización, pero se hace desde la perspectiva de una carta de una tía muy especial a su sobrina, y bueno, con ese tono literario y de proximidad he escrito este libro. Y una vez salido de ese enredo, pues estoy ya, digamos que acumulando información y notas y papeles para la siguiente novela, pero claro, eso de momento es secreto. ¿Y Maribel? Yo nada. O sea, tú estás volcada totalmente, Estoy volcada, ¿no? Sí. En 2019 saqué la última novela, que es Sangre entre la hierba, y de ahí ya estoy volcada en Mi Pueblo Lee, porque me parece que merece la pena y meto muchas horas y tiene que ser así. De momento, nada. Bueno, como personas de cultura que sois, ¿cómo veis la cultura en nuestro país en estos tiempos de pandemia? Porque la verdad es que el envite ha sido fuerte y potente. A lo mejor no tanto en el mundo literario o en el mundo de las librerías, que están subsistiendo y bien, pero sobre todo en el tema de la música en directo, ¿no? ¿Cómo lo estáis viendo? Bueno, yo haría dos valoraciones. Por un lado, desde el punto de vista de los creadores. Creo que este tiempo de pandemia, de dificultad, de tener que estar mucho tiempo en casa, nos favorece. De alguna manera los escritores o los creadores necesitamos confinarnos y apartarnos del mundanal ruido para escuchar la voz interior y poder crear. En ese sentido vamos a salir ganando. Probablemente el año 22, el 23, 24 verá la aparición de obras maestras, estoy seguro, porque se habrán gestado en estos tiempos tan curiosos. Pero por otro lado, la cultura que requiere presencialidad se ha visto muy dañada, ¿no? Los teatros, los cines, los festivales de música, todo eso está herido de muerte. Y hay que sostenerlo, hay que aguantarlo como sea para luego volver, ¿no? Porque evidentemente todo esto volverá, y creo que va a encontrar a un público con ganas acumuladas, ¿no? de volver otra vez a llenar los teatros y de disfrutar de lo que es la cultura, en fin, de piel, ¿no? La cultura que se siente. Bueno, igual es un toque de atención también a la ciudadanía en general de que la cultura es importante, y cuando careces de ella, es decir, cuando se cierran teatros, cuando se cierran cines, cuando no hay encuentros literarios, lo echas en falta, algo que igual antes no lo hacías porque tenías muchísima oferta. Yo que vivo en una ciudad tengo muchísima oferta. Es decir, que luego cuando vuelva, como dice Javier, que volverá con mucha fuerza, con grandes obras, hay que llenar esos teatros, hay que llenar esos cines, hay que llenar esos festivales literarios, y también, lo que siempre digo, otro toque de atención para nuestra clase política. Tiene que ayudar a aupar a la cultura. ¿Qué somos sin cultura? ¿Qué somos? ¿Qué nos diferencia de los animales? La cultura, la creación. Señores políticos, un libro bajo el brazo, por favor, en la siguiente foto.
Lo siento. Anda que no apunta alto usted. Bueno, eso, está bien, por lo menos intentarlo. Claro, yo no soy política, quiero decir que yo soy una ciudadana y hablo como ciudadana simplemente. Bueno, ya para finalizar, última reflexión a cada uno de ustedes. Javier, sobre Mi pueblo lee. La reflexión se resume en una frase: todos somos pueblo. De alguna manera, incluso aunque vivamos en el corazón de una gran ciudad y seamos de esa gran ciudad y salgamos poco de esa gran ciudad, está el espíritu del barrio, está el espíritu de la proximidad, está el espíritu de la pequeña biblioteca en la esquina de tu casa, ¿no? Todos somos pueblo, y por lo tanto estos festivales que se hacen en pueblos, que Mi pueblo le está destinado a pequeños pueblos, también pueden ser visitados, deben ser visitados por la gente de la gran ciudad, y que descubra que la cultura, como decía en esa frase que tú has puesto al principio de esta conversación, está relacionada con el campo, con los cultivos. Hay que cultivarse, de ahí viene la cultura. Bueno, a mí me suelen llamar ilusa o romántica, ¿no? Por querer quizás expandir la literatura a los pueblos al principio, ¿no? En su idea primigenia. Y me viene ahora mismo a la cabeza una frase de Galeano que decía si me caí es porque estaba caminando. Y caminar vale la pena aunque te caigas. Y merece mucho la pena para mí caerme por Mi pueblo lee. Absolutamente. Bueno, yo creo que tenéis el éxito asegurado porque le ponéis mucha pasión y muchas ganas a esto. Así que Maribel Medina, presidenta de la asociación Mi pueblo lee, y Javier Sierra, escritor, gracias a los dos. Que les vayan bonito en la vida. Y como yo siempre digo, salud y éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Hasta pronto. Adiós. Nos veremos en un pueblo. Qué guay. Sí. Adiós. Adiós. En Radio Exterior de España, Punto de Enlace, el programa que une continentes.